Buenos días, nosotros somos el equipo 5 conformado por Daniel Al, Daniela Robles, Daniela Corona, Paloma Orduño, Juan de Dios Quintero y Eric Espinosa, y el día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto integrador de la asignatura Psicología Social, Grupos y Aprendizaje. La psicología social es una rama de la psicología que estudia la conducta y el funcionamiento mental de un individuo como consecuencia de su entorno social. Estudia la manera en cómo piensa, siente y actúa el ser humano influido por la presencia o ausencia de otras personas en su medio ambiente. Dentro del ámbito educativo, estudia el proceso educativo como proceso social, enfocándose en las interacciones que implica y el proceso en que se produce, centrando su atención principalmente en las organizaciones educativas. Ahora, mencionando una breve reseña, podemos encontrar momentos fundamentales en la historia de la psicología social. En 1875 se funda el primer laboratorio de demostración de psicología por William James en Estados Unidos. En 1897 se realiza el primer experimento de psicología social, en el cual Norman Triplett examinó que los deportistas tenían una efectividad 20% mayor cuando competían con otros que cuando competían solos. En 1908 aparece el primer manual de psicología social, escrito por Ross, quien afirmaba que la conducta social era causada por imitación o sugestión. También aparece el libro del psicólogo William McDougall, Introduction to Social Psychology, en el cual señalaba que la conducta es el resultado de los instintos. En 1935, Kurt Lewin demostró que la psicología social empieza a contemplar la investigación como medio para verificar teorías generales del comportamiento. En 1936 se funda la Sociedad para el Estudio Psicológico de Temas Sociales, SPSSI. En la década de 1950, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial estimulan estudios importantes sobre la conformidad y la obediencia. En 1957, Leon Festinger comenzó preguntándose cómo se evalúan las personas, incluyendo actitudes, empeños y conducta. En la década de 1960-1970, encontramos a la psicología social cada vez más interesada en la forma en que el individuo percibe e interpreta los hechos sociales. El proceso de atribución se aplicó a la explicación de las emociones, la autovaloración y percepción del otro. En la década de 1980 nace un nuevo interés en la investigación en la cognición social, abordando el cómo procesamos y percibimos la información. En la década de 1990 surge un mayor interés en la influencia de la cultura en el comportamiento, así como nuevos objetivos en la investigación de los temas sociales del momento, como la prevención del VIH-Sida, relaciones entre grupos étnicos, identidad sexual y pena de muerte. Se presentarán 9 teóricos de gran relevancia para la psicología social. William McDougall, el cual nos habla de la teoría del instinto. Las conductas son heredadas a prestar atención y a reaccionar ante ciertos estímulos que facilitan el logro de ciertas metas. Las emociones son consecuencia del impedimento del alcance de estas metas. Otro teórico sería Durkheim, quien examina el papel de las fuerzas sociales como determinantes de la conducta humana. Los hechos sociales son los modos de pensar, sentir y actuar externos al individuo. La sociedad está dentro y fuera de él. Lee Won, su postura era reaccionar, aseguraba que las masas son sugestionables e irracionales. Analizó la relación élites-masas. Masas menciona que en ellas el hombre puede perder sus capacidades racionales y convertirse en algo animal. Weber fue quien estudió la sociología de la religión y el efecto de las ideas religiosas en la economía, extractos sociales y la civilización moderna. La mentalidad religiosa en Occidente favoreció el capitalismo. Descubre que el cristianismo tiene como fin conquistar y cambiar al mundo. Skinner, el padre del conductismo, quien basó su estudio tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas, describe los siguientes modelos de conducta. Se da una serie de respuestas y las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de que se repitan. A esto le llamó refuerzo positivo. Las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. Bandura, su teoría se denomina como el aprendizaje social. Se basa en el aprendizaje que posee el individuo a través del tiempo mediante la interacción con los demás. El centro de su estudio será la interacción entre el aprendiz y el entorno social. Piaget, su postura es lo cognitivo en el desarrollo del niño, que es una reorganización progresiva de procesos mentales como resultado de la madurez biológica y la experiencia. Nos habla del sujeto cognoscente, sería el conocimiento y el objeto conocible, cosas que el sujeto está aprendiendo. Un ejemplo muy relevante sería el esquema del equilibrio. Freud,
Teoría del psicoanálisis, el cual definió como un método de investigación de los procesos inconscientes para poder explicarlo, postuló un aparato psíquico. Está dividido en 3 instancias, que a su vez trabajan como una unidad: el ello, el yo y el superyo. Su forma de llevar la teoría a la terapia se basaba en hacer que el paciente lograra expresar las ideas del inconsciente verbalmente. Y por último, pero no por ello menos importante, Vygotsky, el cual creó la zona de desarrollo próximo. Menciona que el aprendiz es alumno o persona. También nos habla sobre el tutor, que es el maestro, papás o cualquiera que sepa más que el alumno. Cuando hay una interacción entre ellos, es lo que Vygotsky señala que es el andamiaje. Menciona sobre el nivel real, lo que significa que es lo que el aprendiz ya conoce, y de ahí pasa al nivel potencial, sería lo que va a alcanzar a ser o el propósito. Los problemas sociales son aquellos que aquejan a largos sectores de la población y tienen que ver con las condiciones objetivas y subjetivas de la vida en sociedad. Sus causas pueden hallarse en aspectos económicos, políticos, etc. De este modo, la psicología social se estudia los comportamientos individuales y sociales, la formación de los grupos, los fenómenos de masa y otras problemáticas de la escena contemporánea. Y es que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, entendiendo dentro de este concepto cuestiones relacionadas con el aprendizaje, procesos de pensamiento, emociones, comportamientos, tanto en su desarrollo normal como en los diferentes trastornos o problemas del pensamiento. Basado en esto, la psicología social es la rama de la psicología que estudia cómo el entorno social influye directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de los individuos. Es así como los psicólogos sociales se interesan por el pensamiento, emociones, deseos y juicios de los individuos, así como por su conducta externa y cómo esto puede influir tanto en ellos como en la sociedad en la que se desenvuelven como seres humanos. Estos problemas sociales son dificultades que diversas sociedades padecen y que afectan a unos sectores de la población más que a otros. Se refieren por lo general a trastornos que sufren sectores sociales asociados a su imposibilidad de acceder a un nivel de vida adecuado que impiden o limitan el progreso de las comunidades. Ejemplos de problemas sociales son la delincuencia, la drogadicción, la discriminación racial o sexual o la pobreza, por mencionar solo algunos, en tanto dificultades que son y en tanto aqueja a sectores sociales, el principal encargado de resolverlas es el Estado. Pero es ahí como la psicología social tiene su labor de intervenir como ciencia al crear conciencia de ideas equivocadas en individuos erróneos dentro de una sociedad. Siendo así, ya que en esta sociedad se desenvuelven. Ahora pasando al siguiente tema, abordaremos el estudio de los grupos. Comenzaremos con el liderazgo, que es el fenómeno que se produce en todos los grupos humanos. Cuando un grupo de personas se involucra en la realización de una actividad conjunta, surge una estructura de liderazgo. El interés por el liderazgo está presente en la psicología desde los orígenes de esta disciplina. El control social en las organizaciones es propio del poder y la autoridad. Si bien el poder y la autoridad aluden a cuestiones de dominación, lo que las distinguen es la forma en la que se concibe la relación de mando y la obediencia, bien sea que los dominados asumen un ordenamiento como parte implícita de su condición de subordinados. Primeramente nos referimos al significado del poder. El segundo define el concepto de autoridad, es decir, la coercitividad define el poder y la legitimidad a la autoridad. El concepto de autoridad está determinado por los procesos de legitimación que se producen en una relación de mando y obediencia dentro de las organizaciones. La percepción social es el estudio de cómo los individuos forman impresiones y hacen inferencias sobre otras personas como personalidades soberanas. La percepción social se refiere a la identificación y uso de señales sociales para emitir juicios sobre otras personas que incluyen los roles sociales, que cumplen reglas, relaciones, contexto y características. Se propone clasificar la relación de la cultura de los grupos de trabajo, satisfacción laboral y compromiso organizacional de sus miembros. En la medición de la cultura de grupos se calcula un índice de acuerdo intragrupal y se aplica el criterio de potencia cultural para distinguir entre grupos culturales, aquellos que han llegado a formar una cultura compartida y aquellos que no. Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Al final solo sería Rómulo quien la fundaría, convirtiéndose en su primer rey. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica.
dando orígenes a la ciudad a finales del siglo VII a.C. Las posibles bases históricas para la narración mitológica en su conjunto siguen permaneciendo confusas y a debate. Marte, quien fue el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo, cuando estos nacieron, y para salvarlos fueron arrojados a Tíber, dentro de una canasta que encalló en la zona de las 7 colinas. Es importante conocer también algunos roles en los grupos escolares, que los conforman y cómo se trabajan en ellos. Por ello, empezaremos con el papel del docente. El docente debe ser un guía que haga consciente a los estudiantes de su entorno, sus elementos y el conflicto a resolver, con el propósito de conseguir un aprendizaje en específico. Para ello, debe generar un ambiente de incertidumbre que motive a los estudiantes a aplicar sus conocimientos e investigar, y así convertirla en un pasaje reconocible. Los estudiantes adquieren un papel protagónico y más activo en los nuevos modelos educativos, pues el aprendizaje y la asimilación de conceptos y conocimientos dependen de ellos. El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, resuelto, crítico, hábil en el uso de las tecnologías y ávido de experiencias y sensaciones nuevas. Por consiguiente, su rol en el aula ya no es de un simple espectador ni el de un simple comprador de un producto vendido por el profesor, sino al contrario. El estudiante actual genera su propio conocimiento solo con la ayuda del profesor, aunando y relacionando productivamente el cúmulo de informaciones que posee, encauzando estas en pro de su beneficio personal, es decir, creando un aprendizaje significativo para su vida y para su entorno social. Y para que el alumno y el docente puedan trabajar, necesitan herramientas que facilitan la administración e intercambio de información. Hablaremos un poco sobre las TIC y las TAC. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Son herramientas que utilizamos para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como por ejemplo teléfonos celulares, televisores, tablets, laptops, computadoras, etc. Como lo mencionamos anteriormente, su principal función es facilitar el acceso a la información de manera rápida y sencilla, sin importar el formato. Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. El saber de todo esto, también es importante conocer las comunidades de aprendizaje, que implican a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de los y las estudiantes, incluyendo el profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos, vecinas, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, etc. Los hombres construyen la sociedad y la sociedad construye a los hombres, decía Friedrich Skinner. Nadie puede negar la importancia de la psicología social para la educación y para la actividad específica que estas últimas comprenden y regulan. En la compleja trama de la actividad educativa, los factores psicológicos sociales tienen un lugar muy destacado. Los individuos crecen en un medio familiar, escolar y cultural que los socializa mediante diversos agentes, padres, hermanos, amigos, profesores, o bien los medios de comunicación social, los partidos políticos, la religión, etc., que intervienen en la construcción y organización del mundo. Sin embargo, en el curso de nuestro desarrollo fuimos observando que algunos de nuestros motivos, intereses y necesidades podían ser satisfechas de mejor forma en conjunción con personas diferentes a este grupo inicial. Albert Einstein decía: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Uno como pedagogo debe entender la conducta de los alumnos ante determinada situación, reconocer que el contexto sociocultural interviene en el pensar y actuar de nuestros futuros alumnos. El cómo podría aplicar la psicología social para mejorar mi contexto educativo. Antes que nada, el considerar al alumno como individuo, con características propias, necesidades y derechos, empatizar e interesarse también en la manera en la que el alumno e incluso uno mismo busca poder liderar, ser autoridad, encajar en un grupo de acuerdo a nuestros intereses y cuáles son los comportamientos en el camino a este. La pedagogía extiende su mano para darnos las bases al éxito de lo anterior, y entre todas esas bases está el poder comprender la psicología social.